Hola a todos. Vamos a hacer la octava parte de este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Desde la página principal del blog, en la derecha donde están todos los enlaces a la colección de test recopilatorios, accedemos al mismo, es este de aquí. Lo abrimos y antes de empezar el test, retiro la publicidad como siempre. Vamos a abrir páginas sobre las funciones de los celadores que nos servirán de ayuda en la resolución del test. Está también de la clasificación y funciones del personal estatutario y otros servicios de salud. Y ahora ya vamos al test, que es el número 8, que corresponde a las preguntas 176 a la 200. Bueno, comenzamos. Hola, 176. Un paciente que va a ser operado de fractura de fémur necesita que le rasuren la zona de la fractura. Dado que es día festivo y no hay peluquero en la institución, la enfermera de servicio de urgencias ordena a un celador de urgencias que proceda al rasurado de la zona a operar. A. El celador puede negarse ya que el rasurado es misión del peluquero. B. En ausencia del peluquero, los pacientes que vayan a ser operados deben ser rasurados por el auxiliar de quirófano. C. En caso de ausencia del peluquero o por la urgencia del tratamiento, será el celador el encargado de rasurar al paciente que va a ser intervenido. Y D. El celador informará a la enfermera que, como no es su cometido, se debe esperar por el peluquero al día siguiente para proceder al rasurado. Bueno, es la C, ¿no? Así lo establece el artículo 14.2.15 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. En este artículo se establecen dos condiciones. Bueno, una de las dos, ausencia del peluquero o urgencia en el tratamiento, para que los celadores rasuren a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Mirar es este artículo, el artículo 14.2.15, que dice textualmente: en ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurarán a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requieran. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, 177. El médico de urgencias necesita hacer un electrocardiograma a un paciente con dolor en el pecho y precisa para hacer esa prueba el aparato portátil de electrocardiografía que casualmente está en la planta de cardiología del hospital. Pide a un celador que se encargue del traslado. A. El celador se niega por ser una misión del personal de mantenimiento. B. Al ser un aparato muy delicado, debe ser el enfermero del servicio el que se encargue del traslado del aparato de electros. C. El celador no puede negarse ya que es una misión específica del celador el traslado de aparatos de un servicio a otro. Y D. El traslado de aparatos delicados es misión del técnico correspondiente. Bueno, la correcta es la C. Es una función recogida en el apartado 1 del artículo 14.2, ¿no? Que incluye el traslado de aparatos y mobiliario entre servicios como una de las funciones de los celadores. Pasamos a la pregunta 178. Los familiares de un paciente fallecido al que se le ha practicado una autopsia solicitan al celador que les informe sobre los resultados de la misma y de los trámites precisos a seguir para llevar a cabo el enterramiento. A. El celador se abstendrá de hacer comentario alguno a los familiares del resultado de la autopsia y facilitará la dirección de todas las funerarias que hubiera en la zona para que procedan a contratar el enterramiento del cadáver. B. El celador se abstendrá de hacer comentario alguno a los familiares del resultado de la autopsia, orientando esta consulta hacia el médico responsable correspondiente. Asimismo, orientará la información de los trámites precisos para el enterramiento hacia el jefe de personal subalterno como responsable de este cometido. C. Deberán
informar amablemente a los familiares del fallecido tanto de los motivos que originaron su muerte como de los trámites que deben seguir para proceder al enterramiento. Y D. El celador de servicio de autopsia se encargará personalmente de informar a los familiares de los motivos que originaron la muerte, así como de realizar los trámites precisos para el enterramiento. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Por un lado, está recogido en el artículo 14.2.22 como las funciones de los celadores ayudar en la práctica de autopsias. Y bueno, no, es el artículo 14.22 que se refiere a abstenerse de hacer comentario alguno sobre pronósticos, diagnósticos, tratamientos de la enfermedad, ¿no? Repito que el celador solo da información general. Y luego, pues, el artículo 14.1.9 recoge entre las funciones del jefe de personal subalterno e informar a los familiares de los fallecidos en la institución sobre los trámites precisos para llevar a cabo los enterramientos, ¿no? Entonces, por eso la respuesta correcta es la B. No hacer comentarios algunos sobre los resultados de la autopsia y orientar hacia el jefe de personal subalterno sobre los trámites para llevar a cabo los enterramientos. Pasamos a la pregunta 179. Un familiar de un paciente ingresado se desvanece por una lipotimia. ¿Qué medida más importante debe adoptar el celador hasta que llegue el personal sanitario? A. Administrarle agua. B. Respiración artificial. C. Colocar la cabeza en posición alta. Y D. Tender al paciente y levantarle las piernas. Bueno, esto ya es de lógica, es la D, ¿no? Aquí estamos refiriéndonos a actuaciones básicas en primeros auxilios. Voy a abrir aquí la página mía, la principal de celadores.org. En celadores.org, como en auxiliarenfermería.com, como en ambulancieros.com, están aquí los contenidos de cada una de las páginas, y luego aquí donde pone zona de salud son contenidos compartidos, es decir, en todas las páginas viene lo mismo. Vamos a abrir este de esquemas sanitarios porque viene un esquema que viene muy bien para esta pregunta, que se refiere a lo que os he dicho antes, las actuaciones básicas en primeros auxilios, ¿no? Abrimos este y es un croquis, una tabla con actuaciones básicas en situaciones de estas de primeros auxilios, ¿no? Que debemos de conocer. Ya sabemos que nosotros, el celador, no es personal sanitario, pero estas actuaciones básicas son importantes y suelen preguntarlas en los exámenes también, los síntomas y cómo reconocer un ictus y otras actuaciones ante una emergencia, ¿no? Repito que accedéis desde celadores o auxiliarenfermería.com, entráis en la página de los esquemas. De todas formas, ya os digo que todas las páginas que utilizamos aquí, os dejo los enlaces en los comentarios del vídeo. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, y es que en esta pregunta, pues ante un enfermo inconsciente nunca hay que darle agua ni tampoco sólidos, ningún tipo de líquido, ni sólido por el riesgo de aspiración. Tampoco se le debe hacer la respiración artificial porque una lipotimia, el paciente sigue respirando, ¿no? Por eso que esta actuación básica es de lógica. Perdón. Bueno, pasamos a la 180. Durante la práctica de una autopsia es función del celador auxiliar al facultativo en A. La eliminación de restos. B. Apertura de la caja craneal. C. Examinar los órganos para determinar la causa de la muerte. Y D. Las respuestas A y B son correctas. Bueno, es la D, ¿no? Las respuestas A y B son correctas. Aquí uno en los comentarios ha dicho, pero ¿cómo que es función del celador la apertura
caja craneal. Si para eso hay que usar instrumental. Bueno, la pregunta, si os fijáis, dice, durante la práctica de una autopsia es función del celador auxiliar al facultativo en la eliminación de restos y B, la apertura de la caja craneal. Para la apertura de la caja craneal nosotros podemos ayudar sujetando la cabeza pues al cadáver, ¿no? Y mientras tanto el médico forense pues realizaría la apertura con el instrumental correspondiente. Por eso sí es función ayudar en la apertura de la caja craneal. No quiere decir que lo tengamos que hacer nosotros, porque nosotros, ya lo dice el artículo 14.2.20, que no deberemos hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver en relación al auxilio o ayuda en la práctica de autopsias. Es el facultativo el que hará uso de instrumental. El celador ayuda simplemente. Bueno, pasamos a la pregunta 181. Cuando llega al servicio de urgencias un accidentado y una vez visto al paciente por los facultativos que diagnostican que ha fallecido, ¿qué deberá hacer el celador? A. Bajarlo rápidamente al mortuorio. B. Salir y decir a los familiares que está muerto. C. Ayudar al personal de enfermería a arreglarlo y llevarlo luego donde se le ordene. Y D. Dado que el paciente ya está muerto, volverá a la sala de celadores. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Ayudar al personal de enfermería a arreglarlo, en este caso a amortajarlo y llevarlo luego donde se le ordene. Que así viene recogido en el artículo 14.2.19 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Ayudamos a amortajarlo y luego lo trasladamos donde se nos ordene, puede ser un mortuorio o a cámaras en caso de que, a las cámaras frigoríficas en caso de que haya que realizarle una autopsia. Pero eso de bajarlo rápidamente al mortuorio, pues lógicamente no. Y tampoco salir y decir a los familiares que está muerto porque esa función corresponde al personal facultativo, a los médicos. Bueno, pasamos a la 182. Un jefe de servicio clínico de un hospital le comenta que, por favor, deje esa noche la puerta de mortuorio abierta, ya que usted la cierra cuando llega su turno. Usted, A. Comenta la situación con el jefe de personal subalterno para que le dé instrucciones. B. Al ser una situación excepcional y ser una petición de un jefe de servicio, lo hace. C. Solamente podría hacerlo si lo pidiera la supervisora de planta. D. Para realizar la petición precisa el acuerdo de la supervisora de planta y el jefe de servicio. Bueno, en estas situaciones anómalas, por ejemplo, que nosotros tenemos la función de cerrar la puerta del mortuorio por la noche, pues, y un jefe de servicio te pide que la dejes abiertas, estamos hablando de una situación anómala. ¿Y qué debemos hacer ante esa situación? Lo que os he dicho siempre, informar siempre a vuestros inmediatos superiores. En este caso, la respuesta correcta es la A, comentar la situación con el jefe de personal subalterno para que le dé instrucciones. Siempre, repito, ante situaciones anormales, informar a los inmediatos superiores. Pasamos a la 183. Llega a la puerta de urgencias un enfermo con las dos piernas escayoladas. El celador A. Se mantiene en su puesto. B. Pide a algunas personas que ayuden al paciente. C. Avisa a un enfermero. Y D. Se encargará de trasladar al paciente. Bueno, es la D, ¿no? Lógicamente, esto es una de las funciones del celador en el servicio de urgencias, la recepción de los pacientes. 184. Respecto del amortajamiento de un paciente fallecido en el hospital, señale la respuesta correcta. A. Es función de la enfermera y la auxiliar de clínica, corriendo a cargo del celador el traslado al mortuorio. B. El celador ayudará a la enfermera o personas encargadas a amortajar, corriendo a su cargo del celador el traslado al mortuorio. C. El celador ayudará a la enfermera o personas encargadas a amortajar, corriendo a cargo del celador y la enfermera el traslado hasta la cámara frigorífica del mortuorio. Y D.
El celador ayudará a la enfermera o personas encargadas a amortajar, corriendo a cargo de los servicios funerarios el traslado al mortuorio. Bueno, en el 184 esta pregunta, la respuesta correcta es la B. El celador ayudará en el amortajamiento, ayudará al personal sanitario y luego se encarga del traslado del cadáver al mortuorio. Así está recogido en el artículo 14.2.19 del Estatuto de Personal no Sanitario. Ayudar al amortajamiento al personal sanitario y corre a nuestro cargo luego, posteriormente, el traslado del cadáver al mortuorio. Pasamos a la 185. Por causas desconocidas, en la planta cuarta de un hospital se produce una gran cantidad de humo. En este caso, el método de evacuación de enfermos más aconsejable es A, por arrastre con silla, B, por levantamiento, C, por arrastre directo y D, por arrastre con colchón. Bueno, yo aquí en esta pregunta no sé, tendría un poco de duda entre estas dos, ¿no? Por arrastre directo o por arrastre con colchón. Da como respuesta correcta la D. Supongo que es por ser una planta elevada. Pero bueno, en todo caso es por arrastre con silla, ¿no? Porque estamos hablando ya de una cuarta planta y si hay que bajar escaleras, pues es más complicado. Yo casi me hubiera inclinado más por el arrastre con colchón para poder bajar las escaleras. Ya sabéis que en una situación de incendio, o en este caso una gran cantidad de humo, es totalmente desaconsejable usar los ascensores, entonces habría que evacuar por las escaleras. Y por las escaleras se baja mejor un colchón, quizás, no lo sé tampoco, pero bueno. Una de las dos sería. Y en este caso, como ya os digo que estas preguntas están sacadas de exámenes oficiales, el tribunal dio por correcta esta, por arrastre directo. Pasamos a la 186. Un enfermo que está siendo atendido en el servicio de urgencias sufre una parada respiratoria y el facultativo le indica al celador que le coloque de forma adecuada para intubarlo. ¿Cómo procedería? A. Retirará el tablero de la cabecera de la cama. B. Colocará al paciente en la posición de Rosser. C. Colocará al paciente en posición de Fowler. Y D. Las respuestas A y B son correctas. Bueno, la correcta es la D, ¿no? A y B son correctas. Para la intubación hay que colocar al paciente en la posición de Rosser, que significa que está en decúbito supino, con la cabeza, digamos, colgando, sobresaliendo por encima del cabecero de la cama. Por eso hay que retirar también el tablero del cabecero de la cama. Ahora las camas modernas tienen la posibilidad de bajar el cabecero para realizar la intubación. Os vuelvo a remitir aquí a mi página, a la página principal de celadores.org y otra vez vamos a la sección de esquemas que ya lo enseñé el otro día y abrimos de posiciones anatómicas, donde se describen todas las posiciones anatómicas que pueden, bueno, todas no, la mayoría, las más importantes, de las posiciones anatómicas que pueden adoptar los pacientes y en ellas se incluye pues la posición de Rosser, ¿no? Aquí ya tenéis posiciones anatómicas de los pacientes, posiciones anatómicas quirúrgicas o no quirúrgicas. Os lo recomiendo. Aquí está, mirad la posición de Rosser o Proest, también denominada Rosser o Proest. El paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza fuera del tablero, colgando, debiendo quitar el cabecero de la cama con el objetivo de mantener el cuello en hiperextensión, los hombros en el límite de la cabecera de la cama o camilla. Posición adecuada para la intubación endotraqueal, exploraciones faringeas y para el lavado del cabello del paciente encamado.
también utilizada en intervenciones quirúrgicas de bocio. Bueno, volvemos ahí a la página principal y vamos a seguir con el 3. La 187. El Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social permite, en algunos casos, que los celadores a. Apliquen tratamientos que no precisen medicamentos. B. Ayuden en la práctica de autopsia sin utilizar instrumental sobre el cadáver. C. Auxilien a los médicos en los quirófanos bajo las indicaciones de la supervisora. Y D. Las respuestas B y C son correctas. Bueno, la respuesta correcta es, lógicamente, la B, que así está recogido en el artículo 14.2.20 del Estatuto de Personal No Sanitario, que se refiere a ayudar en la práctica de autopsias en funciones auxiliares que no requieran uso de instrumental sobre el cadáver y luego realizar la limpieza de la mesa de autopsias y de la propia sala. La A no es correcta porque en ningún caso los celadores aplicarán tratamientos que no precisen medicamentos ni tampoco que precisen medicamentos, ¿no? Los tratamientos no los aplican nunca los celadores y tampoco auxiliar a los médicos en los quirófanos bajo las indicaciones de las supervisoras, ¿no? En los quirófanos sí realizarán funciones auxiliares, pero no en este caso a ayudar a auxiliar a los médicos, que eso ya corresponde pues al personal de enfermería, en este caso la enfermera circulante, no la instrumentista, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 188. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre el amortajamiento? A. El cuerpo no debe manipularse delante de los familiares. B. Lo deben realizar los celadores exclusivamente. C. Se debe hacer antes de que aparezca el rigor mortis. D. Si la habitación es compartida, se aislará mediante un bombo. Bueno, pues lo falso de aquí es la B, ¿no? Que lo deben realizar los celadores exclusivamente. Lo que deben realizar los celadores es ayudar a la práctica de amortajamiento por parte del personal sanitario. Las otras son correctas. El cuerpo no debe manipularse ante los familiares, lógicamente. También la C se debe hacer antes de que aparezca el rigor mortis. El rigor mortis es lo que entendemos como rigidez cadavérica, ¿no? Que aparece entre media hora y 2 horas después de la muerte. Por eso no hay que demorar mucho el amortajamiento, porque el cuerpo se va poniendo rígido, ¿no? Y luego nos impide pues moverlo. Y por último también es correcto que si la habitación es compartida se aislará mediante un biombo. También ahora mismo ya los hospitales pues disponen de unas cortinas que se pliegan para aislar a un paciente del otro en caso de habitaciones compartidas. Bueno, pasamos a la pregunta 189. Al celador de quirófano del hospital le indican que coloque al paciente en decúbito prono. ¿Cómo lo colocaría? A. Tumbado de costado. B. Tumbado boca abajo. Y C. Tumbado boca arriba. O D. De rodillas encima de la mesa quirúrgica. Bueno, la correcta de cúbito prono es la B. Tumbado boca abajo. Vuelvo a remitiros a la página, al esquema de las posiciones anatómicas, que os servirá, es muy importante porque sobre las posiciones anatómicas preguntan mucho en los exámenes de oposiciones, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 190. Para sentar al paciente en el borde de la cama, el celador deberá A. Colocar la cama en posición Trendelenburg. B. Mover al paciente hacia el centro de la cama elevando esta con la manivela. C. Sujetar con una mano el hombro más alejado del paciente, pasando el brazo por detrás de la cabeza y con la otra mano sujetará sus piernas, colocando el brazo por encima de sus rodillas. A continuación elevará y rotará su cuerpo en un solo movimiento hasta sentarlo. Y D.
Sujetar con una mano el hombro más cercano del paciente y con la otra mano sujetará sus piernas, colocando el brazo por debajo de sus rodillas. A continuación, elevará y rotará su cuerpo en un solo movimiento hasta sentarlo. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Aquí os remito de nuevo a la página de movilizaciones, ¿no? Que podéis entrar desde las páginas principales mías, picando aquí en el apartado donde pone movilizaciones. Y vienen una serie de técnicas de movilización de pacientes. Y luego también lo que vimos el otro día, pues las entradas y salidas del ascensor con cama o camilla, las subidas y bajadas de rampa con cama y camilla. Esta sección también es muy importante y hay que tenerla muy trillada, ¿no? Porque también suelen hacer bastantes preguntas sobre movilización de pacientes. Pasamos a la pregunta 191. Como medida de higiene, el celador de quirófano deberá utilizar A. Bata estéril, B. Zuecos nuevos, C. Guantes y mascarilla estériles y D. Gorro que cubra totalmente el pelo y mascarilla que cubra completamente la boca y la nariz. Bueno, la correcta es la D, ¿no? Esa es una medida básica. El uso de bata estéril y guantes y mascarilla estéril ya digamos que está reservado al personal que está en contacto directo con el paciente durante la intervención, es decir, al cirujano, ¿no? Pero el celador en el quirófano debe de tener, pues eso, también el uniforme de verde de quirófano o azul en caso de que hay en algunos quirófanos que es azul o de otros colores, pero el gorro siempre que cubra totalmente el paño y la mascarilla que cubra completamente la boca y la nariz. Luego ya digamos que las calzas es accesorio. Pasamos a la pregunta 192. Cuando el celador colabore en el aseo de un paciente con perfusión intravenosa en un brazo, para colocarle el pijama debe tener en cuenta que A. Se introduce primero el brazo libre para vestir al paciente. B. Se introduce primero el brazo con la perfusión pasando en primer lugar la botella de suero. C. Se viste indistintamente empezando por el brazo que prefiera el paciente. Y D. Se desconecta la perfusión para facilitar la acción. Bueno, la correcta es la B, ¿no? En caso de que tengamos que colocar el pijama o el camisón, se introduce primero el brazo con la perfusión, pasando primero, en primer lugar, la botella de suero. Y para la retirada del pijama o el camisón es al revés. Primero sacamos el brazo libre de la perfusión y después sacamos el brazo con la perfusión, ¿no? Es al contrario de cómo se introduce. Pero para colocar un pijama o un camisón, primero introducimos el brazo que tiene la perfusión, introduciendo primero la botella de suero y después el brazo. Pasamos a la pregunta 193. El celador en la realización de una autopsia deberá A. Iniciar la autopsia para la posterior valoración del médico forense. B. Preparar el cadáver y efectuar los movimientos del mismo que fueran necesarios. C. Valorar el estado de los tejidos. Y D. Preparar el cadáver después de la autopsia para que el auxiliar proceda a su aseo. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Así está establecido en el artículo 14.2.20, ¿no? En donde nos dice que ayudaremos en funciones auxiliares en la práctica de autopsia, en todas aquellas funciones auxiliares que no requieran hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Repito, artículo 14.2.20. Pasamos a la pregunta 194. Para la distribución de medicamentos a través del método de unidosis es preciso A. Que el celador, antes del traslado a la unidad desde la farmacia, revise la correcta distribución de medicamentos en los cajetines. B. Un sistema de cajetines y carros adecuados para la distribución de unidosis. C.
No es necesario un sistema de cajetines y carros adecuados para la distribución de unidosis. Y D. No es necesaria la distribución, ya que la unidosis se prepara en la propia unidad. Bueno, la correcta es la B, ¿no? El sistema unidosis ya se ha implantado hace ya bastantes años en los hospitales, ¿no? Que quiere decir que se envía diariamente a la planta la dosis de medicamentos para cada paciente, ¿no? Y entonces, por eso es necesario un sistema de cajetines y carros. Cada cajetín corresponde a un paciente, es decir, a 101A tiene un cajetín, el paciente de la 101B tiene otro cajetín, el paciente de la 102A otro, y así. Después, luego, en los almacenillos de farmacia que hay en todas las plantas, hay un stock de medicamentos, porque muchas veces se necesitan pues medicamentos a mayores de los que se han pautado ordinariamente y que vienen por el sistema de unidosis, ¿no? Como dosis de rescate, etcétera. Bueno, pasamos a la pregunta. Bueno, hoy sí que me he enrollado, todavía quedan 5 o 6 preguntas y ya ha pasado la media hora. Pasamos a la pregunta 195. Corresponde al celador realizar el traslado de A. Muestras biológicas al servicio de laboratorio. B. Documentos y correspondencia entre unidades. C. Distribución de las dietas a los pacientes. Y D. Órdenes médicas verbales a otros miembros del equipo. Bueno, la correcta es, lógicamente, la B, que es documentos y correspondencia entre unidades, que así está establecido en el artículo 14.2.1, el primero de las 23 funciones que recogen para los celadores el artículo 14.2, ¿no?, del Estatuto de Personal No Sanitario. La realidad es que las muestras biológicas al servicio del laboratorio sí que es realizada en la práctica por los celadores, ¿no? Porque llevamos muestras de esputo, muestras de anatomía patológica, pero es realizada en la práctica por los celadores, pero no está recogida en el estatuto. Por eso es más correcta la opción B, porque la opción B sí viene recogida en el artículo 14.2.1, como os he dicho, del Estatuto de Personal No Sanitario de las instituciones, al servicio de las instituciones de la Seguridad Social. Pasamos a la pregunta 196. El celador, al realizar el paso de un paciente politraumatizado de la cama de urgencias a la camilla de ambulancia para el traslado a otro centro, debe tener en cuenta: A. Que se puede retirar la tracción mecánica para realizar mejor el paso de cama a camilla. B. Que la bolsa de diuresis estará en todo momento más baja que el paciente. C. Que podría interrumpirse la suoroterapia para facilitar el paso de cama a camilla. Y D. Que debe elevar la cabecera de la camilla. Bueno, la correcta es la B, ¿no? Ya os dije en una ocasión que eso es para que no refluya la orina en la bolsa de orina, aunque en la actualidad las bolsas de orina disponen de un sistema antirreflujo. Pero es que si leéis las otras opciones, pues bueno, dice una que se pueda retirar la tracción mecánica para realizar, nunca hay que retirar la tracción mecánica. Tampoco es necesario interrumpir la sueroterapia, ¿no? Se puede pasar al enfermo también con el suero puesto y funcionando perfectamente. Que se debe elevar la cabecera de la camilla. Hombre, si elevamos la cabecera de la camilla y la cama la tenemos en posición horizontal, pues le damos al paciente con el lateral de la camilla, ¿no? La cabecera, la camilla y la cama deben estar al mismo nivel y en el mismo plano, ¿no? Como es lógico. Por eso la más correcta es que la bolsa de diuresis esté en todo momento más baja que el paciente. Pasamos a la pregunta 197. Los familiares de un paciente que acaba de ingresar en el servicio de urgencias piden al celador que le informe sobre su estado. ¿Cuál sería la actuación correcta? A.
Requerir información al médico para trasladarla a los familiares. B. Remitir a los familiares al servicio de atención al paciente para que le den la información clínica. C. Abstenerse de informar sobre diagnóstico, tratamiento, exploraciones y pronóstico, orientando siempre estas consultas al médico correspondiente. Y D. Tratar de tranquilizar a los familiares restando importancia a la situación del paciente. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Que así viene recogido en el artículo 14.2.22, que es el penúltimo, ¿no?, de las funciones de los celadores. El celador, repito, da información general, pero no informa sobre diagnósticos, tratamientos, exploraciones ni pronósticos de la enfermedad, ¿no? Por eso la correcta es la C. 198. Antes que actúe la rigidez cadavérica, rigor mortis, ¿en qué posición colocaremos a la persona fallecida? A. Decúbito prono. B. Posición semiprona. D. Decúbito supino con piernas y brazos estirados. Y D. Posición Fowler. Bueno, esa es la posición correcta que indica el protocolo de amortajamientos, ¿no? Vamos a ver, antes en los pueblos se colocaban las manos entrecruzadas sobre el abdomen del cadáver, no era digamos, una tradición, pero bueno, lo que establece el protocolo es que el cadáver debe permanecer en decúbito supino con las piernas y brazos estirados. Pasamos a la pregunta 199. La enfermera del servicio solicita su colaboración para colocar a un paciente encamado en la posición de Fowler. ¿Cómo lo colocaría? A. En supino, con la cabeza ladeada. B. Con las piernas extendidas y elevadas unos 30 grados. C. Decúbito lateral derecho, con las piernas flexionadas hacia el pecho. Y D. Supino, con la cabecera de la cama elevada a 45 grados y los miembros inferiores semiflexionados. Bueno, esta es la correcta, ¿no? Esa es la posición de Fowler. El paciente en decúbito supino con la cabeza de la cama elevado a 45 grados y los miembros inferiores semiflexionados. Vuelvo a remitiros aquí a los esquemas y al esquema de las posiciones anatómicas. Repito que os dejo todos los enlaces. Os dejo todos los enlaces ahí en la descripción del vídeo. Y ya pasamos a la pregunta 200. ¿Qué función realizarán excepcionalmente los celadores? A. Excepcionalmente tendrán a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios. B. Excepcionalmente bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las supervisoras de planta o servicios o personas que las sustituyan. C. Excepcionalmente mantendrán el régimen establecido por la dirección para el acceso de pacientes, visitantes, personal a las distintas dependencias de la institución. Y D. Excepcionalmente lavarán y asearán a los pacientes masculinos encamados o que no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias. Esta es la que se hace excepcionalmente, ¿no? Las otras se hacen de manera ordinaria, ¿no? Lo de tener a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales o bañar a los enfermos masculinos cuando no puedan realizarlo por sí mismos, o también mantener el régimen establecido por la dirección para el acceso de pacientes y visitantes. Bueno, este test ya se ha sobrepasado ya en 10 minutos, casi 40 minutos. Nos hemos alargado bastante. Repito que tenéis todas las páginas de enlaces en la descripción del vídeo. Un saludo y hasta el próximo videotest. Adiós.